Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues traemos a Fuki gracias a Carlos1302. ¿Qué te ocurre? ¿Qué buscas? ¿Qué anhelas? Que se me ha perdido El pelómetro, Sí, que ya lo he encontrado. fue un poco lejos la última vez. Bueno, pues aquí estamos y bueno, vamos a traer, como decíamos, a Fuki. La acompañan Atsushi Hasegawa al bajo, Shuhei a la batería, Isao, que hace poquito lo hemos visto, a la guitarra, Mao a los teclados y Jill al violín. Vaya alineación, por favor. Madre mía, ya No me has se, no puesto. se puede pedir más. La canción es Sacred Bones Riot o Riot. Así que nada, madre mía, del Fuki Fest 2020, Live Kinema Club. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto no se puede pedir más. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Madre mía, cómo ha comenzado esto, ¿eh? Fenomenal, Madre fenomenal. mía, ¿no? Muy potente, todo muy bien cohesionado. Genial, ¿no? El Mao es que siempre está espléndido. Es de estos músicos que es imposible que esté poco menos que genial. Sí. Y Jill. Que Jill es mi debilidad. Oh. Bueno, a Yasa también. Pero es que lo de esta chica. Cada vez que la veo tocar es que me deja alucinado. Y esa batería, cómo ha empezado, madre mía. Tremendo, Qué ¿verdad? caña. Sí, Sí. sí. La batería tiene un doble bombo muy preciso. La caja que va, creo que en corcheas contundente también. Tiene como unos pads, ¿no? Electrónicos también, la batería. Eh, Aparte de, bueno, el teclado de Mao con sus sintetizadores que tiene ahí más Bueno, teclados que no sé el, cuántos el teclados lleva. teclado dice, ¿eh? Los teclados, porque Tiene unos cuantos. solamente la intro ha utilizado tres.
Así que impresionante. Bueno, Fuki, ¿no? La gran protagonista de la actuación, lógicamente, con toda la gente que la acompaña, ¿no? Pero tiene un registro ahí cristalino que de vez en cuando pega el subidón, Sí, que, que hace unos agudos que de pronto llega, pero muy, muy agudo, ¿vale? Digo, porque se me empezó a subir aquí por el oído derecho, digo, me va a reventar el tímpano. Impresionante, ¿no? Em, Vamos a ver, las guitarras, ¿no? También, bueno, mira que lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Es que hace muy poquito lo hemos reaccionado y sí. hemos tenido a Isao por ahí de guitarrista y bueno, es tremendo, ¿no? Es tremendo porque, Es em, alucinante el tío. sí, sí, también muy virtuoso, domina, ¿Tendrá la guitarra de 8 cuerdas aquí? pues empieza a contar porque yo no me he fijado aquí, pero que, ¡fua! Muy, muy ducho, ¿no? En todo lo que es legato, tapping, picking. Claro, el abanico de 8 cuerdas le da mucho juego, ¿no? A la hora de realizar, pues, todo lo que quiera realizar, arpegios, tal. Ya de por sí los riffs que está metiendo, pues, son muy contundentes. Y claro, si le aderezas el meter por ahí, como tú decías, Agile y demás. Y a Mao con los teclados. Sí, 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 sí. De todas maneras, también me estaba fijando en Hasegawa con el bajo, que también me estaba gustando bastante, tiene una línea de bajo interesante, que a ver si después vamos hablando un poquito más de ellos. Está guay porque, bueno, el bajo va acompañando al doble bombo, va reforzando esa sensación De de... contundencia. Sí, sí, correcto, correcto. Entonces sirve ahí de ancla en el tema rítmico y con los cambios métricos en el puente y demás. Muy bien, le voy a dar un poquito para atrás y continuamos. Pero vamos, esto es de estas formaciones que de pronto presentan en una canción y dice, tú, esto es, no sé cuántos Dream Team llevaremos aquí de formaciones de músicos porque es impresionante. わからない背が高く増えるものの足跡を宿命は追いかけてく私ら作ったものを清めよう正しき道に心配は
Ahora le doy para atrás y recuperamos desde que ella retoma cantando. Madre mía. Claro, que la interpretación vocal da para mucho, porque tiene esa voz a veces casi recitada, esa voz limpia, ¿no? Ahí subrayando con el vibrato característico de Fuki. Y después te pega esos gritos, Subidones. subidones de vez en cuando, en plan explosión. Y está guay, ¿no? Porque contrasta, ¿no? Hay drama, agresividad, ¿no? Desplegada, de luego, un registro altísimo, ¿no? Altísimo, altísimo. Sí. Y me gusta cómo juega así con los melismas, ¿no? Así los giros vocales que hace. Está muy bien. Y bueno, la puesta en escena de la banda está muy bien, ¿no? Porque todos tienen así como mucho carácter, mucha seguridad. Son gente que dominan sus instrumentos como pocos. Que prácticamente cada componente de la banda que acompaña a Fuki pueden ser los protagonistas de sus propias bandas, ¿no? Entonces, si tenemos ese nivel, pues Perfectamente, sí. todo pues, juega a favor de la gente que lo ve, ¿no? Eh, bueno, en resumen, la técnica vocal es impresionante, muy fluida, tanto cuando es en pura en plan melódico como cuando le añade un poquito así De de, vibrato. de vibrato gritado, pero controlado y todo muy complejo en lo que tocan y me gusta, ¿no? Porque van añadiendo capas. Está la electrónica presente, pero para bien, para crear atmósfera. Y en general me gusta mucho. Creo que es muy redonda esta actuación. Sí, además que Mao y Jill envuelven a las guitarras y al bajo Sí. Ah, y le da, pues como tú dices, además que el escenario, que es un poco pequeñajo, sí. pero bueno, al principio tú pensabas que me ha venido así una imagen de un cementerio, digo, no, pues y no, no, no. Con las plantas esas que le han puesto, no sé, yo las Bueno, hubiera quitado. eh, Es muy, no sé, te, queda te- ahí muy... te iba a decir que la letra va sobre la épica de la lucha y la redención, ¿no? Hay imágenes religiosas, de guerreras, describiendo un viaje de sacrificio, de purificación. No sé si algo de esto es lo que tú has visto por ahí. Bueno, pues puede ser, pero Vale. claro, es que luego, es que cada uno, es que se escuchan todos los instrumentos, ya te digo, Mao y Jill hacen como el envoltorio del resto. Y le queda ahí con la voz de Fuki, pues ya es que es un Eh, todo. mm, sí. Nada, es que en la letra teman lo que hacen es que, bueno, tienen eso, en cuanto a imagen, eso, cruz, ruinas, después tienen el tema plegaria, maldición, bendición, demonio, así, todo en plan dualidad. Eh, y pues eso, habla de ofrecer la vida, el precio de la redención, la renuncia al hogar, la entrega total a lo divino, así que bueno, son temas que trata, ¿no? En esta canción. Venga, vamos a darle, terminamos hasta el final, ¿vale? Y Ujú. eso un poquito antes de que Fuki retomara. 報い大将それは私のあげない命はかけてつい合う魂私がその願いを何を何もかも全て
ありがとう。Fantástico. De hecho, aquí repasando frases literales, ¿no? Que dice la letra. Em, a ver, dice, soy un siervo, no temo ni siquiera a la muerte. Luego dice, juguete en un mapa de ruina, el fin no llegará hasta el confín sin camino. La lucha en la que apostamos nuestras plegarias perdona este dolor. La maldición es la palma del demonio estrellado. Regresa tú que careces de bendición. Am, hasta que amanezca la noche del hielo. Esto es retribución y precio. Sí, mi expiación. Y luego dice, Dios, te lo daré todo, aun habiendo perdido mi lugar al que volver. Bueno, pues ahí vemos también que veíamos una carga interpretativa de Fuki. Entonces, sabiendo esto, pues vamos entendiendo un poquito más, ¿no? Los gestos que iba haciendo y todo eso. Sí, Ujú. un poco servicial para mi gusto la letra, pero No, pero está muy bien. yo eso de rezarle a un dios cada vez menos. Así que, pero bueno, cada uno con sus creencias. Tira más hacia el demonio que hacia... Yo sí, sí, yo soy Team Lucifer, pero vamos. Bueno amigos, nos ha gustado, así que gracias Carlos 1302 por patrocinar esta reacción. Y bueno, pues ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 material extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha hecho aquí Carlos 1302. Dependiendo del que elijáis, tendréis desde 2 hasta 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Por otro lado, por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.